Un reconocido y experimentado capitán fue elegido para comandar el viaje inaugural de un transatlántico imponente. Sin embargo, la forma en que pasaría a la historia jamás estuvo en sus planes. Su última travesía no solo marcaría su destino, sino que también daría origen a uno de los debates más persistentes de la historia. Edward John Smith nació el 27 de enero de 1850 en Hanley, Staffordshire, Inglaterra. Fue hijo único de Edward Smith y Catherine Hancock. Por parte de su madre tuvo dos hermanastros, Joseph Hancock y Thirza Hancock. Creció en una familia humilde y trabajadora, vinculada a la alfarería, una actividad que caracterizaba a la región. Tiempo después, sus padres fueron propietarios de una tienda en Wall Street. Edward asistió a la Escuela Británica de Etruria, donde recibió una buena educación. Sin embargo, a los 13 años tuvo que abandonar la escuela debido a las dificultades económicas que atravesaba su familia. Su primer empleo fue en la forja de Etruria, una importante planta siderúrgica y metalúrgica. Allí se trabajaba el hierro y el acero para fabricar herramientas, piezas de maquinaria y diversos componentes industriales. Aunque aquel trabajo le permitía ayudar económicamente a su familia, Edward sentía que ese no era el camino que deseaba seguir. Siguiendo los pasos de su hermanastro Joseph Hancock, Edward decidió trasladarse a Liverpool para iniciar su carrera marítima. Ingresó como aprendiz en a Gibson & Company, una destacada empresa comercial y naviera escocesa dedicada al transporte marítimo. Dicha compañía mantenía una importante actividad comercial con Sudamérica, exportando lana y otros productos agropecuarios desde Argentina hacia el puerto de Liverpool. Fue aceptado como aprendiz de oficial a bordo del Senator Weber, un velero mercante de largo recorrido dedicado al comercio internacional. Durante esos años adquirió una valiosa experiencia en la navegación y ascendió progresivamente. Obtuvo el certificado de segundo oficial en 1871, el de primer oficial en 1873 y el de capitán en 1875. En 1880 comenzó a trabajar para White Star Line, una de las compañías navieras británicas más importantes de los siglos XIX y XX, especializada en el transporte de pasajeros y mercancías. Durante sus primeros años en la empresa sirvió como oficial en diversos buques que cubrían rutas hacia Australia y Nueva York. Su capacidad y profesionalismo hicieron que en 1887 fuera ascendido al mando del SS Republic. Fue capitán oficial del SS Coptic entre los años 1889 y 1894. En 1895 asumió el mando del RMS Majestic, permaneciendo como su capitán hasta 1902. Durante ese periodo participó en el esfuerzo militar británico durante la Segunda Guerra Boer, transportando tropas hacia Sudáfrica. Este conflicto, desarrollado entre 1899 y 1902, enfrentó al Reino Unido contra las repúblicas Boers del Estado Libre de Orange y la República Sudafricana, que luchaban por mantener su independencia frente al dominio británico. En 1904, Edward es ascendido al rango de comodoro dentro White Star Line, una distinción reservada al capitán de mayor prestigio de la compañía. A partir de entonces quedó al mando de los transatlánticos más grandes, modernos e importantes de la flota. Los últimos barcos que comandó fueron RMS Baltic desde el año 1904 a 1906, RMS Adriatic desde el año 1907 a 1911, el buque gemelo del Baltic, RMS Olympic desde el año 1911 a 1912, el primero de los tres grandes transatlánticos de la clase Olympic, RMS Titanic, año 1912, el último barco que comandaría y que marcaría su destino. Algunos incidentes que tuvo Edward John Smith. En 1889, mientras comandaba el RMS Coptic, el barco encalló en Río de Janeiro. Años más tarde, en 1899, ocurriría con el RMS Republic en la entrada del puerto de Nueva York debido a la niebla. En 1909, el RMS Adriatic sufrió una leve encalladura al ingresar al puerto de la misma ciudad. En 1901 y 1906, los transatlánticos RMS Majestic y RMS Baltic registraron pequeños incendios en compartimentos y depósitos de carbón. El Olympic navegaba por el estrecho de Solent, cerca de la isla de White, cruzando al buque de guerra HMS Hawke.
La succión generada por el enorme transatlántico alteró la maniobra del buque de guerra, cuya proa impactó el costado de estribor del Olympic. El choque abrió un gran boquete en el casco e inundó 2 compartimentos estancos. Aunque el Olympic logró regresar por sus propios medios al puerto de Southampton, el Hawke quedó gravemente dañado. Edward John Smith fue designado capitán del RMS Titanic, el transatlántico más grande y lujoso construido hasta ese momento. El 10 de abril de 1912, llegó temprano al puerto de Southampton para supervisar la inspección del buque y coordinar, junto con el piloto del puerto, George Bowyer, las maniobras de salida. Al mediodía, el Titanic inició su viaje inaugural con destino a Nueva York. Poco después de zarpar ocurrió el primer incidente. El desplazamiento de agua provocado por el enorme transatlántico hizo que el SS New York se soltara de los cabos que lo mantenían amarrado y fuera arrastrado hacia él. Gracias a la rápida intervención de Smith, la tripulación y los remolcadores, la colisión pudo evitarse. Tras hacer escalas en Cherburgo y Queenstown para embarcar más pasajeros y correo, el Titanic puso rumbo al Atlántico con más de 2.200 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Durante los días 12 y 13 de abril, la travesía transcurrió con normalidad. Smith siguió la rutina habitual de un capitán. Inspeccionó el puente de mando, recibió informes meteorológicos, supervisó el funcionamiento del barco y compartió algunas comidas con pasajeros de primera clase. El 14 de abril, el Titanic comenzó a recibir varios mensajes por el telégrafo inalámbrico, advirtiendo sobre la presencia de hielo por la zona que debía pasar. Así que Edward Smith ordenó desviar ligeramente unos 30 kilómetros al sur de la ruta establecida para esquivar la zona de peligro, pero mantuvo la velocidad habitual del barco. El telégrafo Marconi había tenido una falla, lo que obligó a los operadores a tratar de repararlo y eso los dejó incomunicado. Cuando al fin lograron arreglarlo, ya se habían acumulado mensajes y entre todo eso, estaban las advertencias de los iceberg. Algunos mensajes son entregados a Edward Smith, otros nunca llegan al puente de mando. Ya en la noche, recibió los últimos mensajes del SS Californian que se había atascado en el hielo, pero fue ignorado por el operador. Edward Smith, después de compartir la cena con algunos pasajeros, se dirigió al puente para conversar con el segundo oficial Charles Littler, quien estaba en su turno. Antes de retirarse a descansar, le indicó que lo llamara inmediatamente si cambiaban las condiciones de navegación o surgía cualquier novedad. Casi a medianoche, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg en la ruta del Titanic, así que rápido tocó la campana y se comunicó con el puente de mando. El primer oficial William Murdoch ordenó una maniobra de emergencia, pero el barco rozó el iceberg por el costado de estribor. Si bien el impacto no se sintió fuerte, Edward Smith se despertó enseguida y fue a ver lo que sucedía. Tras la explicación, el capitán ordenó que se cerraran las puertas estancas, algo que el oficial ya había hecho. Edward Smith mandó a Thomas Andrews, el ingeniero que había diseñado el buque, para que hiciera una inspección y determinara el daño. Luego de realizar la evaluación, informó que el Titanic tenía aproximadamente 2 horas para evacuar, ya que el gran transatlántico se iba a hundir. Consciente de la gravedad de la situación, Edward Smith ordenó preparar los botes salvavidas, enviar señales de socorro por radiotelegrafía y lanzar cohetes de emergencia. Delegó el arriado de los botes en sus oficiales mientras coordinaba la evacuación y recorría el barco supervisando las operaciones. En los momentos finales liberó de sus funciones a los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bright, para que intentaran salvarse, pero ambos continuaron transmitiendo llamadas de auxilio. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en las aguas del Atlántico Norte. Las últimas acciones de Edward John Smith no pudieron establecerse con certeza, pero todos los testimonios coinciden en que permaneció a bordo hasta el final. Murió junto con su barco y su cuerpo nunca fue recuperado. Con el paso de los años, Edward John Smith se ganó la reputación de ser un marino sereno, competente y confiable. Su trato amable y profesional con los pasajeros de primera clase le valió el apodo de «el capitán de los millonarios», ya que muchos de los viajeros más adinerados preferían embarcarse en los buques que él comandaba. El 13 de enero de 1887 contrajo matrimonio con Sarah Eleanor Pennington. Años más tarde, el 2 de abril de 1898, nació Helen Melville Smith, su única hija. La familia se estableció en la ciudad de Southampton. Su casa permaneció en pie hasta que fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Edward John Smith es la de un hombre que comenzó desde abajo y llegó a convertirse en uno de los capitanes más respetados de la Marina Mercante británica.
Sin embargo, el viaje inaugural del Titanic demostró que incluso la mayor experiencia no siempre basta para evitar una tragedia. Más de un siglo después, Edward John Smith continúa siendo una figura debatida. ¿Fue un héroe o un villano? ¿Qué ocurrió en sus últimos minutos?